Siempre pensé que mi familia era normal. Mis padres habían estado juntos por más de 30 años y, aunque mi papá viajaba mucho por trabajo, nunca tuve razones para dudar de él. Mi vida era estable, predecible, hasta hace una semana, cuando todo se vino abajo. Llevo un año comprometido con mi novia, Valeria. Hemos estado juntos 4 años, y de verdad creía que éramos felices. Nuestra boda está a solo 6 meses, ya habíamos reservado el salón, elegido las invitaciones e incluso empezado a buscar casa. Todo era perfecto. O al menos, eso creía yo. Últimamente, Valeria estaba rara. Distraída, pegada a su teléfono y distante cuando hablábamos. Al principio pensé que era el estrés de la boda, pero en el fondo, algo no encajaba. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, a cancelar planes, y cuando intentaba besarla, se alejaba. Hasta que no pude más y la confronté. Le pregunté directamente. ¿Hay alguien más? Tardó demasiado en responder. Y luego, las palabras que destrozaron mi mundo. Creo que tengo sentimientos por otra persona. Sentí que el estómago se me hundía. No podía respirar. Exigí saber quién era. Desvió la mirada, mordiéndose el labio, antes de susurrar. Se llama Ricardo. No conocía a ningún Ricardo. O al menos, eso pensaba. Me contó que lo conoció a través de un amigo en común. Habían estado hablando mucho y juró que entre ellos no había pasado nada, todavía. Pero no podía negar lo que sentía por él. Estaba confundida, dividida entre él y yo. Me sentí enfermo. Traicionado. Pero tenía que saber quién era ese tipo. Así que, después de que Valeria se durmió esa noche, hice lo que cualquier prometido engañado haría, lo busqué en redes sociales. Lo encontré en Instagram. Lo primero que noté fue su apellido. Era el mismo que el mío. Al principio pensé que era una coincidencia. Pero mientras revisaba sus fotos, mi corazón empezó a latir con fuerza. Su papá me resultaba familiar. Demasiado familiar. Hice zoom en una foto vieja de su familia. Mis manos temblaban mientras miraba al hombre que estaba de pie a su lado. Era mi padre. Ricardo era mi medio hermano. Y mi prometida se estaba enamorando de él. Me quedé ahí, mirando la pantalla, con la mente completamente en blanco. Tenía que haber un error. Tal vez era un primo lejano que nunca había conocido, o quizá me estaba volviendo loco por el estrés. Pero mientras seguía desplazándome por las fotos de Ricardo, la verdad se volvió innegable. Había imágenes de él cuando era niño, y junto a él, en casi todas, estaba mi papá. No como un conocido cualquiera ni un tío lejano. Mi verdadero padre. El hombre que me crió. Sentí que mi vida entera se partía en dos. Necesitaba respuestas. Ya. Tomé el teléfono y llamé a mi papá. Era tarde, casi medianoche, pero me daba igual. Contestó con voz somnolienta. ¿Hijo? ¿Todo bien? Apenas podía mantener la voz firme. ¿Quién demonios es Ricardo? Silencio. Un silencio largo y asfixiante. ¿De dónde sacaste ese nombre? Preguntó al fin, con la voz repentinamente seria. Reí con amargura. Oh, no sé, papá. Tal vez porque mi prometida acaba de confesar que siente algo por él. Tal vez porque lo busqué y vi tu cara en casi todas sus fotos de infancia. Más silencio. Luego, un largo suspiro. Hijo, tenemos que hablar. La verdad sale a la luz. A la mañana siguiente, conduje directo a la casa de mis padres, con el corazón latiendo con fuerza. Mi mamá estaba fuera de la ciudad, visitando a su hermana, así que solo éramos mi papá y yo. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina, frotándose el rostro como si intentara borrar años de culpa. Nunca quise que te enteraras así, comenzó. Y luego lo confesó todo. Durante casi 30 años, mi papá había llevado una doble vida. Tenía una segunda familia, Ricardo y su madre. Vivían en otra ciudad, a poco más de 1 hora de distancia, y mi padre había pasado años yendo y viniendo entre nosotros, usando viajes de negocios como excusa. Intenté ser un padre para los dos, dijo. Sé que estuvo mal, pero los amaba a ambos.
Yo estaba demasiado aturdido para hablar. Esto no era solo una infidelidad, era una familia entera oculta. Un hermano secreto del que nunca había sabido. Y ahora, por una retorcida ironía del destino, mi propia prometida se había enamorado de él. ¿Ricardo lo sabe? Pregunté al fin. Mi papá vaciló. No lo creo. Su mamá nunca quiso que supiera que yo tenía otra familia. Pero, no puedo estar seguro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Y si Ricardo ya lo sabía? ¿Y si se había acercado a Valeria a propósito? Me sentí enfermo. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba hablar con Valeria. La confrontación. Cuando llegué a casa, Valeria estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida. Se levantó de golpe al verme entrar. ¿Estás bien?, preguntó con cautela. No respondí. En cambio, saqué mi teléfono, abrí el perfil de Ricardo en Instagram y se lo puse en la cara. ¿Lo reconoces?, solté, sin rodeos. Sus ojos mostraron primero confusión, luego sorpresa. Tragó saliva. Ese sí, es él. ¿Por qué? Casi no pude pronunciar las palabras. Porque es mi hermano, Valeria. Su rostro se volvió pálido. ¿Qué? No. Eso no es posible. Reí con amargura. Créeme, lo es. Porque mi papá tuvo una familia secreta durante décadas, y tu pequeño romance emocional, es con mi medio hermano. Se cubrió la boca con las manos, horrorizada. Dios mío. Todo daba vueltas a mi alrededor. Mi vida entera se sentía como una broma cruel. Dime la verdad, Valeria, dije con frialdad, ¿Ricardo lo sabía? Negó con la cabeza de inmediato. No. Te juro que no. Me dijo que su papá los abandonó cuando era niño. No tiene idea. Pero, le creía a él. Solo sabía una cosa, tenía que hablar con Ricardo. Valeria se quedó allí, temblando, con las manos cubriéndole la boca como si quisiera tragarse sus propias palabras. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Necesitaba hablar con Ricardo. Ahora. Saqué mi teléfono y volví a buscar su perfil en Instagram. Tenía los mensajes abiertos. Mis dedos flotaban sobre el teclado. ¿Qué demonios se suponía que debía decirle? Hey, resulta que eres mi hermano secreto y, por cierto, aléjate de mi prometida. En su lugar, respiré hondo y escribí. Necesitamos hablar. Es urgente. Llámame. Pasaron apenas unos minutos antes de que mi teléfono vibrara. Mi corazón casi se detuvo al ver su nombre en la pantalla. Respondí. ¿Ricardo? Sí, ¿quién habla? Su voz sonaba cautelosa, confundida. Es complicado. Pero creo que somos hermanos. Silencio. Luego, una risa nerviosa. ¿Qué clase de broma enferma es esta? No tenía paciencia para negaciones. No es una broma. Mi papá es tu papá. Tenemos que vernos. Ahora. Hubo una larga pausa antes de que murmurara. Está bien. Hay una cafetería en el centro. Te veo en una hora. Conociendo a mi hermano, por primera vez. Cuando llegué a la cafetería, lo reconocí al instante. Fue escalofriante. Ricardo se parecía a mí. No exactamente, pero lo suficiente como para que cualquiera que nos viera juntos pensara que éramos primos, mínimo. Mismo cabello oscuro, misma mandíbula marcada, incluso tenía el mismo tic nervioso de tamborilear los dedos sobre la mesa. Me acerqué y él me miró como si estuviera viendo un fantasma. Joder, susurró. No estabas mintiendo. Me senté, aún aturdido. Ojalá lo estuviera. Ni siquiera tocamos nuestras bebidas. Le conté todo, como lo había descubierto, las fotos, los años de mentiras. A medida que hablaba, la expresión de Ricardo pasó de la incredulidad a la rabia. Siempre supe que mi papá era un imbécil, murmuró. Pero esto es de otro nivel. Y entonces, dejó caer su propia bomba. Mi mamá siempre me dijo que mi papá nos dejó porque tenía otra familia.
Nunca le creí. Tragué saliva. Pues, tenía razón. Ricardo soltó una risa amarga y se pasó la mano por el cabello. Déjame ver si entiendo bien. Me pasé el último mes enamorándome de una mujer, y está comprometida con mi hermano. Apreté los puños. Sí. Él negó con la cabeza, mirando la mesa con frustración. No tenía idea, te lo juro. Lo observé, buscando cualquier señal de mentira. Pero su rostro solo reflejaba desconcierto y arrepentimiento. Te creo, admití al fin. Pero eso no cambia lo que tiene que pasar ahora. Levantó la vista, cauteloso. ¿Qué quieres decir? Solté el aire lentamente. Tienes que alejarte de Valeria. Para siempre. El punto de quiebre. Ricardo guardó silencio durante un largo rato. Luego, asintió. Lo terminaré, dijo. Tengo que hacerlo. Eso debería haber sido el final de todo. Pero no lo fue. Esa noche, Valeria llegó a casa con los ojos hinchados y rojos. Apenas me vio, corrió hacia mí y me abrazó entre sollozos. Lo siento tanto, lloró. Ricardo me contó todo. No lo sabía, te lo juro. Fui una estúpida. Por favor, no dejes que esto nos destruya. Me quedé ahí, inmóvil. No sé si puedo casarme contigo, Valeria. Se quedó helada. Yo no sabía. Pero igual pasó, susurré. Silencio. La verdad era que, aunque Ricardo no lo hubiera sabido, aunque Valeria no lo hubiera sabido, ella lo había elegido a él sobre mí. Antes de saber quién era en realidad. Y no estaba seguro de que pudiera perdonarlo. Las lágrimas de Valeria caían sin control mientras sus manos se aferraban a mis brazos, como si pudiera mantener nuestra relación unida a la fuerza. Pero no estaba seguro de que quedara algo por salvar. Por favor, susurró. Cometí un error, pero te amo. A ti. No quiero a Ricardo, nunca lo quise de verdad. Fue solo, confusión. Me dejé llevar por algo que no entendía. Me aparté de su agarre. ¿Te escuchas a ti misma? Estabas a punto de dejarme por mi hermano, Valeria. Si yo no hubiera descubierto quién era, ¿lo habrías hecho? Abrió la boca, pero dudó. Esa pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Sentí náuseas. Esto no era solo una traición, era el colapso total de la vida que creía estar construyendo con ella. Necesito tiempo para pensar, dije al final. Su rostro se contrajo de dolor, pero asintió. Está bien, solo no tomes una decisión todavía. Por favor. Salí antes de que pudiera decir algo más. Confrontando a mi padre. El siguiente con quien tenía que lidiar era mi padre. Conduje de regreso a la casa de mis padres. Estaba en su oficina, fingiendo que su vida no acababa de venirse abajo. Levantó la vista al verme entrar, su rostro reflejaba puro agotamiento. Supongo que hablaste con Ricardo, dijo. Cerré la puerta de un portazo. Sí, hablé con él. Arruinaste nuestras vidas, papá. ¿Para qué? Suspiró, frotándose las sienes. Sé que estás enojado. ¿Enojado? Acabo de enterarme de que mi prometida casi me deja por mi propio hermano. ¿Tienes idea de lo jodido que es eso? Todo por tu culpa. Se estremeció, pero no discutió. Nunca quise que esto pasara, murmuró. Nunca imaginé que se cruzarían. Ah, claro, eso lo arregla todo, solté con sarcasmo. ¿De verdad pensaste que podías mentir durante 30 años sin consecuencias? Destruiste 2 familias. La mamá de Ricardo, ¿sabía? Su silencio fue suficiente respuesta. Vaya, bufé. Así que jugaste a tener 2 hogares felices, mirándonos a la cara cada día mientras nos mentías. Su expresión se endureció. Cometí errores, ¿de acuerdo? Pero no pretendas que lo entiendes. Yo los amaba a ambos. A sus madres también. No es tan simple. Lo miré con asco. No tienes derecho a hacerte la víctima, papá. No hables de amor cuando todo lo que hiciste fue mentir. Ahora Ricardo y yo somos los que tenemos que lidiar con tu desastre.
Me di la vuelta para irme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Lo miré por encima del hombro. No lo sé. Pero de algo estoy seguro, ya no confío en ti. Y con eso, salí de su vida. Tal vez para siempre. Tomando una decisión. Los siguientes días pasaron en una neblina. Ignoré los mensajes y llamadas de Valeria. Ricardo también intentó contactarme, pero no estaba listo para hablar. Necesitaba estar solo. No dejaba de repetirme la misma pregunta: ¿podía seguir adelante con la boda? Valeria juraba que nunca supo quién era Ricardo. Juraba que nunca tuvo la intención real de dejarme. Pero en el fondo, no podía ignorar la verdad: si el destino no hubiera intervenido, ¿me habría elegido a mí? Me fui a casa de un amigo por unos días para despejarme. Pero sabía que, tarde o temprano, tenía que tomar una decisión. Una noche, llamé a Valeria y le pedí que nos viéramos en nuestro apartamento. Cuando entró, tenía una chispa de esperanza en los ojos, suplicantes. ¿Tomaste una decisión?, preguntó en voz baja. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. No puedo casarme contigo, Valeria. Su rostro se desmoronó mientras negaba con la cabeza. No, por favor, podemos arreglar esto. No es solo por lo que pasó, dije. Es porque ya no creo que pueda confiar en ti como antes. Las lágrimas comenzaron a caer, pero yo no cedí. Esta vez, no se trataba de ella. Se trataba de mí. Merezco a alguien que me elija completamente, continué. No alguien que, accidentalmente, se enamora de mi hermano. No había más que decir. Esa noche, empecé a empacar mis cosas. Se había terminado. ¿Dónde estamos ahora? Han pasado 3 meses desde que dejé a Valeria. La boda se canceló oficialmente y ella se mudó del apartamento. No sé mucho sobre su vida ahora, y tampoco quiero saber. Ricardo y yo hemos mantenido el contacto. Es raro, ambos perdimos algo, pero al mismo tiempo, ganamos algo que nunca habíamos tenido: un hermano. Él sigue enfadado con mi papá. Yo también. Pero al menos estamos tratando de entenderlo juntos. En cuanto a mi padre, no sé si algún día lo perdonaré. Tal vez, con el tiempo. Pero por ahora, necesito distancia. No sé qué me espera en el futuro. Pero sí sé una cosa. Por fin soy libre de las mentiras. Y eso, para mí, es un buen comienzo. Han pasado 5 años desde que me alejé de Valeria, de la traición de mi padre y de la vida que creía tener. En ese tiempo, muchas cosas han cambiado, algunas para mejor, otras, no tanto. Por un tiempo, me sentí perdido. Cancelar mi boda, romper lazos con mi padre y tratar de descubrir quién demonios era después de todo aquello no fue fácil. Pero si algo bueno salió de todo esto, fue que Ricardo y yo construimos una verdadera relación. Al principio fue incómodo como el infierno, como pasas de ser un extraño a ser un hermano de la noche a la mañana. Pero ambos hicimos el esfuerzo. Hablamos, nos reunimos, y con los años, dejé de verlo como el tipo que casi me roba a mi prometida y comencé a verlo como familia. Mi padre, en cambio, esa es otra historia. Después de que todo salió a la luz, mi madre se divorció de él. Estaba destrozada, pero se negó a dejar que la arrastrara con él. Se mudó a otra ciudad, comenzó de nuevo e incluso empezó a salir con alguien más. Nunca la había visto tan feliz. La madre de Ricardo, por otro lado, no quiso saber nada más de él. Cortó todo contacto, y Ricardo no ha vuelto a hablar con ella desde entonces. Creo que, en el fondo, sigue deseando que ella le hubiera dicho la verdad cuando era niño. Tal vez entonces las cosas no habrían terminado así. ¿Y Valeria? Trató de contactarme un año después de que terminamos. Me envió un correo larguísimo contándome que había ido a terapia, que había comprendido sus errores y que quería verme. Nunca respondí. Ella tomó su decisión. Y yo tomé la mía. Había terminado con el pasado. O al menos, eso creía, hasta la semana pasada. Porque, de la nada, Ricardo me llamó, con la voz temblorosa como el demonio. Hermano, necesitas sentarte para esto. Ricardo no se altera fácilmente.
Con los años, lo he llegado a conocer como alguien con la cabeza fría, el tipo de persona que mantiene la calma incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Así que cuando me llamó la semana pasada con la voz temblorosa, supe que algo grande estaba por venir. ¿Qué pasa?, pregunté, ya preparándome para lo peor. Es sobre Valeria. Casi se me cayó el teléfono. 5 años. 5 malditos años. No la había visto, no había hablado con ella. Ni siquiera había pensado en ella fuera de algún que otro mal recuerdo. Para mí, era parte de una vida pasada, una que había enterrado y dejado atrás. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, con la voz más fría de lo que esperaba. Ricardo soltó un suspiro. Tuvo un hijo. Parpadeé. Ok, ¿y? Dudó. Y, hay una posibilidad de que piense que es tuyo. Silencio. Sentí como si mi cerebro hubiera cortocircuitado. ¿Qué demonios estás diciendo?, logré murmurar al fin. Escucha, la vi anoche en una fiesta de unos amigos en común. Se veía mal. Como si hubiera pasado por el infierno. No iba a acercarme, pero ella vino a hablar conmigo. Empezó a preguntarme por ti. Mi estómago se revolvió. Dijo que tenía un hijo. Un niño de 4 años. Hice los cálculos en mi cabeza al instante. Si el niño tenía 4 años, eso significaba. No. No podía ser. ¿Está diciendo que podría ser mío? No lo dijo directamente, pero lo insinuó con fuerza. Habló de preguntas sin respuesta, y de que desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Le pregunté sin rodeos si estaba insinuando lo que yo creía, y solo dijo, no lo sé. Siempre me he preguntado. Me puse de pie, caminando de un lado a otro, con el corazón latiéndome en los oídos. ¿Dijo que quiere verme? No, admitió Ricardo. Pero creo que quiere que la busques. Apreté la mandíbula. No le debía nada a Valeria. No después de lo que hizo. Pero si existía aunque fuera una mínima posibilidad de que yo tuviera un hijo allá afuera, no podía ignorarlo. ¿Qué hago, hermano?, le pregunté a Ricardo. Él suspiró. Ya lo sabes. Solo que no quieres decirlo en voz alta. Tenía razón. Necesitaba descubrir la verdad. Aunque me destruyera de nuevo. Casi no dormí esa noche. Mi mente no dejaba de dar vueltas a la misma pregunta imposible y aterradora, ¿y si el hijo de Valeria es mío? Habían pasado 5 años desde que intenté olvidarla. 5 años reconstruyéndome a partir de los escombros que dejó atrás. Y ahora, de repente, ¿había un niño en la ecuación? Un niño que, si las fechas coincidían, podría haber sido concebido justo antes de que todo se derrumbara. Necesitaba respuestas. Para la mañana siguiente, ya había tomado una decisión. Iba a verla. Cara a cara con Valeria. Encontrarla no fue difícil. Ricardo me dio el nombre del amigo que organizó la fiesta, y en cuestión de minutos, ya tenía su nueva dirección. Una casa pequeña en un barrio tranquilo. Cuando estacioné frente a la casa, apreté el volante con fuerza. En el césped había una bicicleta infantil. Azul, con rueditas de entrenamiento. Tuve que respirar hondo antes de bajar del auto. Toqué la puerta. Mi corazón latía con fuerza. Segundos después, la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Valeria. Se veía diferente. Más cansada. Un poco mayor. Pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, lo vi, la misma culpa, el mismo arrepentimiento, las mismas emociones que me habían perseguido durante años. Dios mío, susurró. ¿De verdad viniste? Crucé los brazos. Necesitamos hablar. Ella tragó saliva. Sí, lo sé. Se hizo a un lado y me dejó entrar. La casa era pequeña pero acogedora. Y entonces, lo vi. Un niño pequeño, sentado en el suelo, jugando con unos carritos de juguete. Y en el instante en que lo miré, algo dentro de mí se retorció. Con fuerza. ¿Por qué ese niño se parecía a mí? La pregunta más difícil de mi vida. ¿Cómo se llama?
Pregunté en voz baja. Valeria titubeó. Leonardo. Leonardo. Sentí la garganta seca. Valeria, dije lentamente, ¿es mío? Ella me sostuvo la mirada por un largo rato antes de soltar un suspiro tembloroso. No lo sé. Se me escapó una risa amarga. ¿Cómo que no lo sabes? Ella bajó la mirada. Lo digo en serio. Después de que terminamos, tuve un desliz. Un error. No supe que estaba embarazada hasta semanas después y para entonces, no estaba segura. Me pasé una mano por el cabello, tratando de mantener la calma. ¿Alguna vez te hiciste una prueba de paternidad? Negó con la cabeza. No. Pero lo he pensado. Solo que, tenía miedo. Exhalé con dificultad. 5 años. 5 años y ni una sola vez intentó averiguar la verdad. ¿Tú quieres saberlo? Su voz se quebró. Creo que tenemos que hacerlo. Miré a Leonardo, aún jugando, completamente ajeno a la bomba que estaba a punto de estallar en su vida. Si era mío, ya había perdido 5 años con él. No iba a perder ni un día más. Haremos la prueba, dije. Lo antes posible. Valeria asintió. Y, en ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo. La espera por los resultados de la prueba de ADN fue la semana más larga de mi vida. Cada día me sentía al borde de un precipicio, esperando caer o ser rescatado en el último segundo. Si Leonardo era mío, todo cambiaría. Si no lo era, bueno, de cualquier manera, mi vida ya había cambiado. Ricardo estuvo pendiente de mí todo el tiempo, intentando evitar que me volviera loco. Cuando finalmente le conté a mi mamá, fue comprensiva pero cautelosa. ¿Y mi padre? A él no le dije absolutamente nada. Perdió el derecho a estar en mi vida hace mucho tiempo. Finalmente, los resultados llegaron. Valeria y yo nos sentamos frente a frente en una cafetería. Entre nosotros, el sobre. Tenía las manos sudorosas. El corazón me martillaba el pecho. ¿Estás listo? Preguntó en voz baja. No lo estaba. Pero tenía que estarlo. Rompí el sobre y saqué la hoja. Mis ojos recorrieron las palabras. Probabilidad de paternidad, 99,9%. Se me cortó la respiración. Era padre. Aceptando mi nueva realidad. No hablé durante un buen rato. Solo me quedé mirando el papel, tratando de procesar lo que significaba. 5 años. 5 años que nunca podría recuperar. Valeria me observaba con cautela. ¿Qué quieres hacer? Preguntó. Exhalé lentamente. Quiero conocerlo. Por primera vez en años, vi alivio en sus ojos. Esperaba que dijeras eso. No fue fácil. Al principio, Leonardo no entendía quién era yo. Valeria le dijo que era un viejo amigo. Pasé tiempo con él poco a poco, construyendo una relación. Y meses después, finalmente se lo explicó. ¿Recuerdas que siempre preguntabas por tu papá? Le dijo suavemente. Bueno, lo has conocido todo este tiempo. Sus ojitos se posaron en mí, inseguros. ¿Tú eres mi papá? Dios, escuchar esas palabras casi me destrozó. Asentí. Sí, campeón. Lo soy. Y entonces, sonrió. Fue en ese momento cuando supe que, sin importar cuánto tiempo habíamos perdido, haría todo lo posible para enmendarlo. ¿Dónde estamos ahora? Ha pasado un año desde que supe la verdad sobre Leonardo. He ido integrándome poco a poco en su vida. Pasamos los fines de semana juntos, lo llevo al parque, le leo cuentos antes de dormir. Ahora me llama papá, y cada vez que lo hace, siento que mi corazón crece un poco más. ¿Valeria y yo? Solo somos padres. Nada más. Está saliendo con alguien, y no la culpo. Ambos cometimos errores, pero el pasado ya no importa. Solo importa Leonardo. Ricardo y yo somos más unidos que nunca. Irónicamente, la mayor traición de mi padre me llevó a encontrar un hermano que nunca supe que necesitaba. ¿Y mi padre? No he vuelto a hablar con él.
Algunas personas no merecen una segunda oportunidad. Pero Leonardo sí. Y voy a estar ahí para él. Cada día de su vida.